Y bueno, mis seguidores, ya estamos de regreso aquí en este segundo y último video sobre esto que yo les comentaba de las corrientes historiográficas y que tienen mucho que ver también con las corrientes o enfoques de interpretación, pero en el campo de la sociología. Y bueno, además de que a mí me parece que es algo muy interesante porque tiene que ver con la investigación y tiene que ver con el tipo de método el cual se fincaron estas teorías o estos enfoques, pues por supuesto que me encanta, ¿no? Porque además cuando uno empieza a estudiar estas interpretaciones, nos vamos dando cuenta de que no existe un solo método, de que hay muchas formas en las que uno puede investigar siempre y cuando tenga una metodología adecuada y apropiada y por supuesto también pues entenderla, ¿no? Este proceso de construcción es súper fascinante porque te va llevando por diversos caminos que realmente en algunos casos podrían ser hasta impensables. Entonces, creo que es una práctica de eh, pues de ejemplificar con estos temas la importancia de la investigación y sin duda lo relevante para cada campo de conocimiento, el hecho de que conozcamos un poco de su razón de ser y también como tercer y último elemento, pues esto que a mí como docente me llama mucho la atención y que lo quisiera dejar como un punto y quizás un momento en donde tengamos todos oportunidad de reflexionar, pues tantas cosas que nos dicen tanto en la academia como en otros ámbitos, por ejemplo, cuando se está hablando de que si México es un país desarrollado, que si México es un país subdesarrollado, que nunca vamos a salir del subdesarrollo mientras tengamos planes y programas pues deficientes, carentes de muchas cuestiones que posiblemente todavía ni siquiera hemos pensado o nos hemos dado la oportunidad de pensar y de implementar en cada uno de los niveles educativos. Y bueno, el tema es porque necesariamente las interpretaciones que se fueron desarrollando tanto en el campo de la historia como de las ciencias sociales, pues se les reconoce que partieron desde un origen y un modelo europeo. Estas corrientes historiográficas pues van de Alemania a Francia y pasan también un gran tiempo permeando en las mentes de Occidente, incluyendo Latinoamérica, por supuesto México. Y bueno, eso está bien o está mal, realmente no es como el punto de la discusión, sino más bien el, el hecho de que estas interpretaciones o enfoques teóricos, a excepción, por ejemplo, de este parteaguas que va a ser el materialismo histórico, que ya trae consigo esta idea de criticar un poco más, de entender de otra forma las relaciones sociales, la historia, la historiografía, pues nos pone en la mesa pues ciertos aspectos que no van a ser como el enfoque positivista, ¿no? Muy lineal,
muy de prueba-error y que todo se podría explicar a partir de las leyes. No, sino más bien a partir de este tipo de conflictos, este tipo de luchas, este tipo de ideas que Marx va a ir desarrollando a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde muy joven, casi desde que iba en el bachillerato. Bueno, en Alemania no tienen el mismo sistema, pero más o menos a los 17 años, pues Marx ya estaba pensando en ciertas cuestiones que le llamaban por un lado la atención, como es la poesía, pero por otro lado, pues tenía que cubrir sus propias necesidades, pues porque ya saben que aparte era un poco rebelde, ¿no? Entonces él se tenía que abrir paso y tenía que trabajar, tenía que hacer cosas que pues eran necesarias para su propia sobrevivencia. Pero bueno, pues toda su vida, a partir de que es muy jovencillo, pues toda su vida se la pasa tratando de explicar y lo logra, ¿no? Logra fijar esta teoría, este enfoque que lo conocemos ahora como el materialismo histórico. Pero también están otros enfoques, ¿no? Otros enfoques como, por ejemplo, la escuela de los anales. Ahí siempre hay como una confusión, no sé si porque no se conoce bien como el antecedente de este enfoque, pero recuerden, si no lo recuerdan bien, recuerden que la escuela de los anales no nace con la idea de que va a hacer teoría, no nace con esa idea de que posteriormente va a ser uno de los enfoques más interesantes y relevantes para explicar la historia. Surge como una escuela, surge haciendo diversas funciones y tareas. Tiene una revista, ¿no? Sus fundadores, y poco a poco va evolucionando, poco a poco se van integrando elementos súper importantes como cuestiones que tienen que ver ya con la política, con lo social, con la economía, y que bueno, van formando parte de esta interpretación teórica desde pues este enfoque. Así que bueno, pues esto va a ser también súper importante para los historiadores del siglo XX, porque van a tener ya una gama de posibilidades y de elección también de cómo hacer la historia y cómo interpretarla. El punto es que, bueno, no se queda ni en la primera ni en la segunda generación, ni en la tercera, sino va evolucionando, esta teoría va evolucionando por momentos que están destinados como generaciones o como momentos claves, y bueno, llegan hasta el punto de tomar el sentido de la cultura, hablar de cosas que en su momento, en el siglo XIX, pues ni por aquí les pasó a los positivistas. Entonces, ha sido un gran avance, desde luego que sí, ha sido importante para entender a la humanidad y al hombre mismo en su pasado, claro que sí. La historia cultural, por ejemplo, pues también es una de las más recientes, junto con la microhistoria, por ejemplo, y pues desde luego que va a influir también en otras ciencias, porque las va a complementar y las va a ir enriqueciendo de alguna manera. La sociología, por ejemplo, ya lo comentamos en el video anterior. Bueno, si no tenemos conocimiento de la historia, pues es una sociología que
puede caer en la, pues más bien sin fundamentación, ¿no? Hay que tener un conocimiento de los procesos históricos y pues ahí está la aportación de la historia. Pero más allá de eso, más allá de estos enfoques que pues son eurocéntricos, que nacen con estas propuestas, con inquietudes, con motivaciones de sus propios creadores, pues también es algo que a mí me ha llevado a pensar en lo que estamos enseñando a nivel bachillerato. En el programa de estudios de la materia de Historia Universal, por ejemplo, en el del 2016, pues no se habla de la microhistoria en esa unidad, porque nada más tiene 4 enfoques, ¿no? El positivista, el historicista, el materialismo histórico y la escuela de los anales. Pero quizás porque en el momento que se elaboró, hasta ese momento quisieron considerar los que estuvieron realizando este programa, pero por otro lado, pues también hay otros enfoques, también hay que reivindicar, en mi opinión, en la humilde opinión que yo pueda dar sobre este tema, hay muchas otras aportaciones y también hay enfoques que, aunque parten de lo filosófico, también han hecho un gran esfuerzo por interpretar, ay, perdón, por interpretar al hombre y su historia, ¿no? Y su pasado. Entonces, parte de esto es, pues, la corriente latinoamericana. Esta corriente que, aunque retoma muchos elementos de los europeos, de este enfoque europeo, eurocéntrico o heleno-europeo, del que Dussel nos habla siempre, eh, pues no están en esta idea de la formación. Entonces, para mí es algo que se debe de reflexionar más y que a lo mejor como parte de nuestra libertad de cátedra en ciertos espacios pudiéramos quizás nosotros pues también darle a los estudiantes estos estas líneas de investigación latinoamericana, estos matices que le va dando estos autores desde el campo de las ciencias sociales como desde la historia. Mariátegui, aquellos pensadores chilenos como Aníbal Quijano o el conocidísimo y famoso portugués, que aunque es portugués y es europeo, se ha enfocado mucho al estudio de pues el colonialismo, ¿no? Estudiar la categoría del colonialismo. Pues no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos y yo creo que sí es parte de nuestra obligación incluso, no sé qué me puedan decir otros historiadores, la verdad es que quizás por la formación que tengo multidisciplinaria, pues por eso tengo esta percepción, ¿no? De por qué si queremos que México sea un país que se desarrolle, que no tenga una mentalidad de colonial, que no tenga que tenga una mentalidad fuera de los parámetros del colonialismo, ¿por qué seguimos enseñando todos estos enfoques sin dar otros elementos, ¿no? Yo no digo que esté mal el enfoque eurocéntrico, lo que digo es que no es el único y además
aunque sea el que predomina, no se puede omitir, no se puede dejar de lado otros enfoques y no podemos continuar, aunque ya muchos lo han dicho, yo coincido, no podemos continuar y decirle a nuestros estudiantes esto que traen los europeos, estas teorías que fueron elaboradas por europeos, son las que nosotros vamos a seguir, son las que nosotros tenemos que estudiar, son las únicas que existen, son las que hay que reivindicar como parte de su formación. No, para mí no es posible, ya no es comprensible. Desde hace un buen tiempo que insisto con mis estudiantes de que tenemos que abrirnos a otros enfoques y tenemos también que abrir este conocimiento de la historia desde perspectivas de lo no colonial o como lo dice Dussel, la teoría de la liberación, como lo dice Sousa Santos, ¿no? Desde estas ecologías de saberes, ¿no? Tenemos que estar pensando en que somos una riqueza cultural, somos parte de esta cultura madre, de esta cultura mesoamericana que ha aportado cantidad de elementos súper importantes y que en palabras de Dussel, al no contemplar a América Latina, no podemos estar hablando de una historia universal, ¿no? En la mayoría de los textos que se proponen, en gran parte del estudio de la historia, no figura como parte de este conocimiento universal lo que es América Latina. Tal pareciera que aparece por ahí en el momento en el que llegan los europeos y que nos empiezan a mover todo lo que ya se había hecho, lo que ya se tenía construido, y entonces ya ahí aparecieron, ¿no? O en el siglo XX, ya cuando estamos hablando de los procesos de descolonización, no podemos, yo considero, permitir y seguir diciéndole a los alumnos que sin Europa, América Latina es menor, sin o no existe, ¿no? Incluso, o que si no hubieran llegado por acá estos estas expediciones, estos migrantes, estos invasores, pues entonces nunca hubiéramos existido, no seríamos importantes en la historia mundial, ¿no? En esa historia del hombre como parte de la humanidad, y en ese pasado tan importante, y que estas corrientes latinoamericanas sí han reivindicado, pero que pues en la propia escuela no está en los programas de estudio, ¿no? Está muy veladamente, está ya en posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya como algo que, bueno, que ya está ahí y que ya está para seguirse estudiando en las unidades posteriores. Yo creo que tendríamos que ser muchísimo más sensibles a lo que estamos viviendo actualmente y poderle ofrecer a nuestros estudiantes una gama de conocimientos mucho más amplia y más de mayor relevancia e impacto al estudiar desde un inicio América Latina y desde un inicio las grandes aportaciones y enfoques que también existen desde lo latinoamericano, desde lo que podríamos entender como parte de nuestra propia historia y de nuestra cultura. Que se ve en la historia de México, sí, pero los que están ingresando al bachillerato y se encuentran con una historia
universal, fragmentada, desestructurada en ese sentido, porque no abarca estas otras enfoques, pues el alumno se sigue quedando con esa idea, que lo único y lo mejor es lo que viene del extranjero, lo que se ha impuesto desde el extranjero y lo que nos han traído del extranjero, como son, por ejemplo, este tipo de corrientes de interpretación histórica. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí en la mesa de discusión para el debate y pues tratando también de que ustedes que están escuchándome, pues tengan también elementos para abrir debates entre ustedes y lograr que la historia también se entienda de manera muchísimo más amplia y muchísimo menos eurocéntrica, dándole su lugar a la historia también de América Latina. Bueno, pues me despido. Gracias por ver este video. Espero que les sirva para el debate y nos vemos en otro video. Saludos.